Saludos, buenas tardes pueblo dominicano y buenas tardes a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su canal, el Profe 07 y a su segmento Historia desde el Hogar. El tema que estaremos tocando hoy es es un tema en forma de pregunta y es: Camaño fue utilizado por la política exterior cubana. Y este tema hace referencia a las causas que provocaron el fracaso del intento de guerrilla del coronel Camaño en el año de 1973 aquí en República Dominicana. Pero primero hay que poner el contexto geopolítico que se estaba viviendo tanto en República Dominicana como en Cuba y a nivel mundial también. ¿Y quién era el coronel Camaño? Para los que no saben, los extranjeros que me estén viendo desde diferentes partes del mundo, el coronel Camaño fue el principal héroe nacional aquí en República Dominicana durante el siglo XX porque fue el principal líder de la Revolución de Abril, la epopeya más grande de nosotros durante el siglo XX. ¿Qué fue la Revolución de Abril? Resulta ser que en el año de 1965, el 24 de abril, estalla una revolución que quería que el gobierno de Juan Bosch y la constitución de Juan Bosch del año de 1963 volvieran al poder. Juan Bosch le habían dado un golpe de Estado el mismo año que tomó el poder, 7 meses después, porque emitió una constitución muy avanzada que se confundía con una constitución de países comunistas. El pueblo quería que esta constitución y que el gobierno de Juan Bosch volviera. Y hubo un grupo de militares que decidieron crear un movimiento para devolver la constitucionalidad al pueblo. El ideólogo principal de este movimiento fue el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero este no pudo encabezar el movimiento porque se encontraba en Puerto Rico y le pide a su amigo el coronel Camaño que se haga cargo de eso. Entonces Camaño ahí pasa a ser la cabeza visible del movimiento constitucionalista y se convierte en un héroe que encabezó una revolución en un país pequeño de aquí del Caribe. ¿Qué pasa? Que a partir del día 28 de abril, cuando Estados Unidos hace su segunda intervención al país para evitar que República Dominicana se convierta en una segunda Cuba, Camaño no solamente se convierte en el líder de una revolución, sino en una figura antiimperialista de talla internacional, al mismo nivel que Che Guevara y al mismo nivel que Ho Chi Minh, que eran las figuras más relevantes para ese momento. Entonces, para no abundar tanto sobre el tema de la Revolución de Abril, resulta que el día 3 de septiembre de 1965 se hace un acuerdo. El acuerdo para un cese al fuego. El acuerdo era que se iban a celebrar elecciones democráticas en 1966, al año siguiente, y que Camaño y su grupo tenían que irse del país, o sea, los principales militares constitucionalistas. A Camaño lo mandan a Londres como agregado militar en Londres. ¿Qué pasa? Ahí es que empieza todo, mi gente. Para la época de 1966-67, la política exterior del gobierno cubano, inteligentemente, no la estoy criticando, inteligentemente era crear muchos Vietnam, o sea, apoyar diferentes movimientos guerrilleros en muchas partes, tanto de África, pero sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Porque así el gobierno cubano se quitaba cierta presión de Estados Unidos. O sea, Fidel Castro y su grupo calculó que si había muchas guerrillas en diferentes países de América Latina, Estados Unidos no solamente iba a tener el ojo en Cuba, sino en diferentes movimientos, en evitar que diferentes movimientos guerrilleros triunfaran. Entonces, el coronel Camaño, puede decirse que la figura, o sea, el coronel Camaño personalmente no, pero la figura del coronel Camaño encajaba muy bien con la política exterior del gobierno cubano para esa época, 66, 67, 68. Entonces, ¿qué pasa? Camaño, cuando está en Londres, asediado por los diferentes movimientos, por los diferentes servicios de inteligencia de las diferentes potencias del mundo, también por los diferentes medios de comunicación de Europa que le interesaba conocer esa gran figura antiimperialista mundial, hasta que a Camaño lo terminan convenciendo y Camaño llega a Cuba el día primero, o sea, los servicios de inteligencia lo fueron captando poco a poco, los servicios de inteligencia cubanos, hasta que el día 1 de noviembre del año de 1967 Camaño llega a Cuba. Harlan Herman siempre mencionaba, Harlan Herman fue uno de los guerrilleros que acompañó a Camaño en su intento de guerrilla en el año 73, que es muy posible de que influyó mucho la muerte de Che Guevara. O sea, al matar a Che Guevara en ese mismo año, en 1967, Cuba sufrió como una especie de vacío de una representación internacional. Entonces, muy posiblemente, el gobierno cubano creía que Camaño encajaba muy bien, sustituyendo podría ser la figura de Che Guevara con la figura del coronel Camaño. En fin, Camaño llega a Cuba el día 1 de noviembre de 1967. La idea que le vendió Fidel Castro a coronel Camaño era que era encabezar una especie de movimiento hermano, un movimiento guerrillero que saliera de Cuba con apoyo del gobierno cubano. Muchas veces se le prometió incluso hasta el apoyo aéreo, saliendo del gobierno, o sea, saliendo del territorio cubano, desembarcar en República Dominicana, formar un movimiento guerrillero y hacer una revolución, estilo a la revolución de Sierra Maestra de Fidel Castro en 1969. Él llega allá. Cabe mencionar que, señores, para los que no son dominicanos, el coronel Camaño en principio no era de izquierda.
no era socialista. O sea, cuando Camaño encabezó la Revolución de Abril, no era socialista, porque hay que mencionar, Camaño provenía de la élite militar de la dictadura de Trujillo. El coronel Camaño era hijo del general Fausto Camaño Medina, uno de los generales más importantes de la época de Trujillo. Entonces, cuando el coronel Camaño encabeza la Revolución de Abril y la Guerra Patria del 65, puede definirse a Camaño más como un patriota y como un nacionalista antiimperialista, pero no como una figura de izquierda, ni comunista, ni socialista, ni nada de eso. Pero al parecer su mentalidad, conforme duró un tiempo en Londres, empezó a cambiar. ¿Verdad? Llega a Cuba 1 de noviembre del 67, se le vende la idea que le mencioné de encabezar un movimiento guerrillero que saliera de Cuba, o sea, formado por dominicanos, que saliera de Cuba, desembarcar en República Dominicana y hacer una revolución estilo la revolución cubana. Por ahí fue que vinieron los problemas. En principio, el gobierno cubano sí estaba de acuerdo con eso porque así se quitaba cierta presión de encima. Si aquí en República Dominicana se intentaba pasar una revolución como la cubana, porque entonces el gobierno de Estados Unidos no iba a centrar solamente su ojo en Cuba, sino en diferentes países como aquí. Pero ¿qué pasó, mi gente? Ustedes saben que una cosa es ser revolucionario dentro, o sea, ser revolucionario como guerrillero, o sea, fuera del gobierno, y ser revolucionario ya como presidente dentro del gobierno. Los estados tienen intereses, entonces los intereses del gobierno cubano cambiaron cuando, a partir de 1968, muy posible, oigan por qué. Como todos sabemos, el principal apoyo y sostén, tanto económico como militar, de Cuba era la Unión Soviética en ese momento. Entonces la Unión Soviética al parecer presionó al gobierno cubano para que no apoyara movimientos guerrilleros aquí en América Latina de manera directa, porque había un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos de respetar su zona de influencia. La zona de influencia de la Unión Soviética era Europa del Este y la zona de influencia de Estados Unidos era sobre todo América Latina. Entonces ustedes saben que la Unión Soviética hizo una invasión en 1968, entonces había un acuerdo de respeto mutuo en las zonas de influencia. Entonces los rusos, los soviéticos, presionaron al parecer al gobierno cubano para que no apoyara movimientos al menos de manera directa, o sea, movimientos que salieran del territorio cubano directamente. ¿Qué pasó también? Pasó que al Castro, al parecer, al recibir esa presión, ya no podía apoyar que el movimiento de Camaño, que estaba prácticamente listo en 1970, el cual contaba con alrededor de 100 hombres listos para salir, él no podía apoyar de que saliera de territorio cubano. Que cabe mencionar que cuando el coronel Camaño llega a Cuba de manera secreta, es recibido como una especie de jefe de Estado y se le enseñaron los más grandes logros de la revolución. Fue paseado por diferentes lugares, se le enseñaron los grandes logros de la revolución. Y según algunas personas que estuvieron cerca de él, como ese gran historiador, Cruz de Gutiérrez Félix, plantean que después de ahí fue que terminó de cambiar su mentalidad a una persona al parecer de izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas fueron cambiando. En principio se le iba a dar supuestamente apoyo hasta aéreo al coronel Camaño. Incluso en un análisis ya cuando habla de que él habló con el coronel Camaño y que los cubanos le mencionaron eso, de apoyo incluso aéreo. Pero al parecer, lamentablemente, el coronel Camaño era militar solamente, él no tenía una mentalidad política. Entonces, algunos errores que cometió, y miren, yo no estoy criticando a ese señor porque para mí fue una persona admirable, a pesar de quizá cualquier error que pudo haber hecho. Pero él no tenía un olfato político, entonces hubo cosas que él no se pudo dar cuenta. Entonces, desde el punto de vista de la geopolítica, ya las circunstancias habían cambiado. Entonces, Fidel Castro no podía apoyar que un movimiento guerrillero saliera del territorio cubano. Y él no quiso comprender eso. Aparte de que hay que mencionar algo, miren. Camaño, o sea, Camaño tuvo muchos inconvenientes con los que las personas que formaban su grupo guerrillero. Oigan, ¿por qué? El coronel, o sea, los guerrilleros que estaban integrando ese movimiento venían de movimientos de izquierdas radicales de aquí, de República Dominicana, como el MPD para esa época, que era un movimiento más radical, miembros del movimiento 14 de junio, entre otros. Entonces la izquierda dominicana estaba muy acostumbrada al desorden, al debate, a debatir mucho las ideas, y el coronel Camaño al parecer era un hombre de dar órdenes porque tenía una mentalidad militar. Había sido coronel, su padre había sido general y siempre había estado en el entorno, se crió muy posiblemente en el entorno militar. Entonces había muchos conflictos entre el grupo que comandaba y entre el líder. El movimiento cada día más se fue reduciendo, primero eran 100, después 70, fue bajando, fue bajando, fue bajando. Influyó mucho también de que Fidel Castro evadió mucho a que Camaño saliera. Al parecer se reunieron una sola vez. Después, más de ahí, cuando las circunstancias cambiaron, no se volvió a reunir con Camaño. Y eso le restó quizás cierta autoridad con sus subalternos. Eso pasó también. Entonces, las personas se fueron desmotivando de eso.
hubo muchas traiciones, muchos infiltrados, se fueron saliendo personas, hasta que el grupo se fue reduciendo de manera muy rápida. En 1972 pasó también una catástrofe para ese movimiento guerrillero, el coronel Camaño, que fue que asesinaron a los palmeros. Los palmeros, por así decirlo, eran 4 jóvenes, porque el asunto de Camaño se dividía en 2 líderes, el coronel Camaño y Amaury Germán Aristi. El coronel Camaño iba a hacer la guerrilla en los campos y Amaury Germán Aristi en las zonas aledañas a las grandes ciudades. Pero Amaury Germán Aristi y a su pequeñito grupo lo descubren el día 12 de enero del 72 y son asesinados. A partir de ahí yo entiendo que el coronel Camaño debió desistir de eso, de intentar hacer un movimiento guerrillero, y él siguió insistiendo. Esa fue otra parte que al parecer se obsesionó mucho con eso de hacer un movimiento armado y desembarcar. Pasaba también que aquí en República Dominicana las ideas, no sé en sus países hispanos, pero aquí las ideas de izquierda nunca han sido muy populares. Incluso aquí muchas veces los movimientos armados que intentaron hacer guerrilla eran los mismos campesinos que lo delataban, porque aquí el campesinado, a diferencia de otros países, nunca ha sido de izquierda, este siempre ha sido un país muy derechista. Entonces eso pudo haber influido también. Insistió en hacer un movimiento armado, en querer hacer una guerrilla estilo Cuba, hasta que llegó un momento que él se desesperó y quiso salir de Cuba como quiera. Y el día 2 de febrero del año de 1973, Camaño desembarca en lo que se dice que es Playa Caracoles, una playa cercana a Playa Caracoles. Desembarca él y 8 hombres más, entre los que se encontraban su primo Claudio Camaño, Arne Germán Pérez, Toribio Peña Jaque, que fueron los 3 sobrevivientes, Alberto Lalane José, Payer Ulloa, entre otros. Eran 9 en total. De ese intento de guerrilla lamentablemente fue derrumbado, destruido a los pocos días. Camaño desembarca el día 2, ya el día 16 es asesinado, él junto con 2 compañeros más. Los otros fueron muriendo, uno murió de hambre, uno que fue Toribio Peñajá, que dicen que fue un desertor. Él siempre explicaba que fue que se perdió en el monte y vino aquí a la capital, y él fue que dio la información de que Camaño había desembarcado. Él dio la información. Cuando siempre a él lo molestaban con eso, diciendo que él desertó, él explicaba que esa noche estaba muy oscura y que se perdió en el monte y decidió venir aquí a la ciudad a buscar apoyo. Harne Herman nunca creyó esa versión. Él dice que él desertó, Harne Herman, porque según el Toribio Peñaja, que tenía entrenamiento, que decía qué hacer en caso de que se perdían. Pero ya eso es otro tema. Entonces, al final, lamentablemente, el intento de guerrilla no triunfó. Camaño es asesinado no sé, asesinado, dicen que en combate, dicen que fue fusilado pero yo no sé de eso, el día 16 de febrero del año de 1973. Y ahí perdimos la figura patriótica más grande de todo el siglo XX. Todavía es una figura recordada, es una figura a la cual desde el punto de vista histórico todos los jóvenes profesores sentimos mucha admiración por él, pero que lamentablemente, disculpen, él no tuvo cierto olfato político para analizar las cosas, insistió mucho de la manera armada, de la manera militar. Incluso, disculpe, a él, muchas personas hablaron con él, el mismo Juan Bosch, le explicaron diferentes personalidades, que lo correcto era que viniera aquí por un aeropuerto, se presentara, dijera de nuevo quién era, y que hablara de formar un movimiento político, un partido político, y no un movimiento armado. Se le explicó en diferentes ocasiones. Disculpen, se le explicó en diferentes ocasiones, pero él insistía con la lucha armada. Lamentablemente murió de mala manera. Si hubiese esperado quizás unos años más, hubiese sido muy diferente para él, quizás hubiese llegado a ser presidente, pero la cosa fue que murió. Espero que el video les haya gustado, espero que hayan analizado las causas y de que, disculpen, y las causas, y creen ustedes que fue correcta la actitud del gobierno cubano de sacarle los pies a último momento o fue algo inteligente. Pasen buenas.